25.000 kilometro betetzea. La Diputación Foral de Guipúzcoa lleva muchos años trabajando en una estrecha colaboración con la entidad Katalin, y la verdad es que siempre pues hemos ensalzado, siempre hemos subrayado la actividad que se realiza desde la misma, y lo que tenemos que decir es que en este contexto que ha generado, ¿no?, en esta nueva situación que ha generado la COVID-19, continuamos con con ese trabajo, con esa coordinación con la entidad Katalin, y sobre todo lo que hay que señalar es que más allá de la COVID-19, Katalin sigue trabajando día a día de manera además amoldada, ¿no?, adecuada a la nueva realidad, a las nuevas necesidades y también a las nuevas dificultades, pero siguen trabajando por el mismo objetivo, ¿no?, para conseguir el mismo objetivo, que es proporcionar el apoyo a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y también a todo su entorno. Y lo siguen haciendo en estos momentos de desasosiego y de incertidumbre desde una perspectiva positiva, sin olvidar todo lo negativo y todo el dolor que hay detrás de esta enfermedad, pero sí subrayando en esa labor de sensibilización que realizan el lado positivo que se puede encontrar también detrás de estas mujeres que padecen esta enfermedad y también todo su entorno. Hoy, como todos los años, y esto es en estos momentos que nos encontramos es algo subrayable, se presenta la campaña Marea Rosa, una campaña completamente diferente por las circunstancias, que persigue, como decía, el mismo objetivo, ¿no? Maite nos va a trasladar luego las cuestiones más concretas de esta campaña, cómo han tenido que organizar, pero se mantiene en la semana entre el 17 y el 25 la tradicional marcha solidaria, esta vez sí adecuada, y el objetivo sigue siendo el mismo: recaudar fondos para volcarlos en la investigación. Como siempre, lo recaudado será donado a Vía Donostia. Señalar también la jornada 19. El día 19 se hará una jornada dedicada al cáncer de mama por streaming. Y Maite nos va a contar un poco las particularidades, pero sí, subrayar la colaboración interinstitucional y también con el tercer sector, con la entidad. Creemos que es el camino, y más en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Nere partetik besterik ez, hitza pasako diot Mikeli. Eskerrik asko. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Katalin elkarteari prentsaurreko honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Asko posten nau hemen egoteak. Aukera paregabea da gaurkoa bularreko minbizia osasunean eta gizartean duen garrantzia eta eragina ulertzeko. Mi primer mensaje de hoy aquí es para mostrar el compromiso del Departamento de Salud y del Gobierno vasco en su conjunto con todas las mujeres que sufren cáncer de mama. Quisiera también agradecer a las asociaciones de mujeres afectadas por cáncer de mama, como Katalin, por el apoyo que ofrecéis desde la experiencia personal de mujeres que han pasado y superado un proceso similar. Es fundamental saber que fuera de Osakidetza también hay muchas personas ayudando a las mujeres que sufren esta enfermedad. Pero en un día como el de hoy quiero lanzar un mensaje de esperanza para todas las mujeres que padecen cáncer de mama en Euskadi. La supervivencia del cáncer de mama sigue aumentando en Euskadi y el impacto de la enfermedad se reduce gracias a la detección precoz y a la aplicación de tratamientos cada vez más personalizados, más efectivos y con menos efectos secundarios, ofreciendo la mejor opción diagnóstico-terapéutica y facilitando la coordinación entre los diferentes recursos asistenciales.
Podemos decir que en Euskadi el programa de detección precoz de cáncer de mama de Osakidetza ha contribuido sin duda en condiciones de igualdad a disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas. Desde que se pusiera en marcha este programa, allí por el año 1995 y hasta junio de este mismo año, el programa ha realizado 2.700.000 citaciones, con 2.100.000 mamografías realizadas, lo que ha posibilitado detectar 10.392 cánceres, en su mayoría en estados precoces. Además, el 83,6% recibe un tratamiento conservador no invasivo de la mama, un porcentaje que cada año es superior y que supone un gran avance en el manejo de esta enfermedad. El pasado año, el programa de cribado detectó un total de 598 nuevos tumores, una cifra similar a la del año anterior, que fueron 666. Estamos hablando de un programa que alcanza unas tasas de participación realmente altas, en torno al 80%. Este año está siendo un año especial para todos y para todas, y la llegada del coronavirus ha tenido su impacto en todos los ámbitos de nuestra sociedad y en el sistema sanitario. Hemos priorizado, ante todo, la seguridad de las personas. Al igual que el resto de la actividad, en mayo comenzamos a recuperar de una manera paulatina los programas de cribados y ya se han recuperado las citas aplazadas y se están realizando nuevas invitaciones para participar en estos programas. No vamos a bajar la guardia ni a escatimar esfuerzos. Lo conseguido nos tiene que servir para seguir avanzando en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento del que continúa siendo el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en Euskadi y el que más fallecimientos produce por cáncer entre el colectivo de las mujeres. En el marco del Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 vamos a seguir reforzando el programa de detección precoz de cáncer de mama, cuya población diana en la actualidad ronda las 230.000 mujeres. Nuestro compromiso es firme para mantener un sistema sanitario público, universal y de calidad, en el que las personas sigan constituyendo el eje central de nuestra acción. Para el Departamento de Salud, las políticas de salud constituyen una prioridad inequívoca. Pero además de la labor asistencial y del esfuerzo económico que desde Osakidetza estamos realizando para contar con una sanidad pública de calidad, como decía al comienzo de mi intervención, el apoyo de las asociaciones junto al de las familias y de los amigos son pilares fundamentales para afrontar esta enfermedad. No quisiera terminar sin un mensaje final. Animo a todas las mujeres que continúen participando en el programa de detección precoz del cáncer de mama, porque en la actualidad es la única herramienta de prevención con la que contamos para hacer frente a esta enfermedad. Eskerrik asko guztioi. Kaixo. Bueno, este año la verdad es que viendo los carteles que teníamos de Marea Rosa el año pasado, tenemos que amoldarnos a la nueva situación. En primer lugar, agradecer a las instituciones públicas y entes privados también todo el apoyo que recibimos. Lo hemos recibido y lo seguimos recibiendo. Y eso se nota. Se nota porque nos da fuerza para seguir adelante con nuestro ejemplo para tantas mujeres que ahora les toca vivir esta situación. Nos da un poco de pena el hecho de que no nos podemos acercar tanto como quisiéramos a estar con ellas, porque hay que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado, pero intentamos que en lugar de talleres y organizados que teníamos de antes, poder hacerlo con reuniones telemáticas. Bueno, pues la asistenta social nuestra, junto con la psicóloga, organizan estas terapias. Podemos hablar entre nosotros por los nuevos medios que tenemos, nos tenemos que acostumbrar a ellos, tenemos que hacer uso de ellos porque no nos queda otro remedio. Para nosotros igual nos coge un poquito ya mayorcitas, pero bueno, cuando se quiere se puede. Y el hecho es que nosotros tenemos que seguir dando ese ejemplo. Es verdad que la supervivencia de las mujeres va en aumento y eso es gracias a las terapias y a los avances que ha comentado Miquel. Es cierto, pero la labor cercana y la labor que tenemos que hacer es, tenemos que conseguir saltar la barrera para mantener distancia y acercamiento. Es muy difícil, pero de alguna forma lo conseguimos, porque cuando se quiere se puede. Y desde el corazón que trabajamos, la gente que estamos en Cachalín, nos acercamos todo lo que podemos a estas mujeres que les han detectado ahora un cáncer de mama. Les intentamos hacer entender que
nosotros lo hemos pasado, ellas también lo pasarán. Seguimos haciendo nuestras almohadas del corazón en su casa, cada una nos organizamos y las mandamos a los hospitales para que sigan recibiendo las mujeres ese cariño y que vean sobre todo que ese trabajo lo han hecho mujeres que lo han pasado. De esto se sale. Entonces, este año, en vista de los acontecimientos, cómo van, tenemos preparado una marcha virtual. Ahora con las nuevas tecnologías hay que amoldarse. Entonces, es una marcha, como bien ha dicho Maite, es una marcha de 25.000 kilómetros, desde el 17 al 25 es toda la etapa que nosotros vamos a trabajar duro. Lo hacemos todo el año, pero en estos días mucho más. Entonces, bueno, aparte de esta carrera virtual, tenemos también una charla, vamos a estar vía telemática también en el oncológico el día 19 de octubre a las 6 de la tarde. Luego vamos a seguir con las mesas, no postulando como otros años se ha hecho, sino van a ser mesas informativas. Vamos a estar quietas detrás de cada mesa que se ponga de postulación, con unas huchas, con unas banderitas colgadas o pegadas a unos cartones para que la gente que quiera se acerque y ella misma coja su banderita. Nosotros vamos a estar ahí ofreciéndole la información que tenemos, ofreciéndole una sonrisa con los ojos, que también se puede sonreír, y vamos a tener unos kits que son muy bonitos. Es un poco revivir el color rosa que tenemos. Es una mochila junto con una mascarilla y una carta de agradecimiento, porque todo lo que recogemos, como bien ha dicho Maite, se va a donar a Biodonosti. Nosotros necesitamos seguir con la investigación y somos muy exigentes en ese sentido. El año pasado Charo estuvo, la presidenta de Cachalin, Charo Bebide, estuvo en la entrega de 30.000 euros a Biodonosti. Esperemos que este año conseguir una cantidad que no sea inferior, porque lo que se exige en Biodonosti son unas investigaciones muy concretas y se va a seguir cómo se hacen esas investigaciones, vamos a estar al tanto. La verdad es que intentamos hacer todo lo que se puede. Tenemos que ser mujeres alegres en lo posible después de que esta pesadez del cáncer nos ha aturdido los primeros momentos, pero después salimos reforzadas y además salimos con mucha humanidad. Entonces, yo por ello voy a llamar a todo el mundo que siga colaborando. Este año no vamos a ir nosotros a poner la banderita a nadie. Queremos que la gente se acerque a las mesas que están puestas. Se van a poner en muchos pueblos, en Donosti, en Ordizia, en Orio, en Vergara, en Zumárraga. Tenemos en Urretxu. Estamos contentas porque nos hemos acercado a muchos rincones de Guipúzcoa. Estamos haciendo una labor soterrada, ayudamos en lo que podemos a terceras personas, pues como a centros de día que hemos facilitado bolsas cosidas en casa por nosotros. Allá donde se nos requiere vamos a estar, porque a nosotros es una terapia. El estar con las personas que nos necesitan es una terapia. Entonces, querría comentar también que hay muchas personas que han colaborado. En este caso, por ejemplo, luego vamos a tener una degustación para los que necesiten de Aramendia. El año pasado ya colaboró, hizo unos donuts rosas que están buenísimos. La verdad es que es una cosa especial porque van a ser para unos días solamente. Tenemos Vergara, es un sitio que ha sacado unas mascarillas, que ha formado una empresa, creo que es la primera puntera de Guipúzcoa en este sentido. Estamos muy, muy orgullosos porque, ellos también han colaborado con Cachalin, han hecho una donación de mascarillas. Tenemos, muchos comercios que se acercan y nos dicen, oye, este año lo que saque de esto va a ir para Cachalin. Pues en Vergara hay varias empresas, Estella, hay mucha gente que quiere colaborar y nosotros estamos dispuestas a dar el servicio a la sociedad que necesita. Seguir con las mujeres que, sabemos que están en muy buenas manos con Osakidetza, estamos muy orgullosos de tener la sanidad que tenemos, pero la labor de cercanía y de acompañamiento es de la asociación. Vamos a estar dispuestas para todos, que las familias nos asusten, que estamos ahí, que les vamos a explicar lo que nosotros hemos vivido, cómo hemos salido. Con una sonrisa se puede salir y ayudando a los demás mucho mejor. Eskerrik asko, tenori. Mila esker zuri, Maite, ikusten dezuten bezala, plangintza egokituta, kanpaina egokituta, COVID-19ak sortutako egoerari egokituta, baina helburu bera,
eta hemendik animatzea, mundu guztiari parte hartzea kanpaina honetan. Galderak baldin badakazute? Yo os quería preguntar, yo que también soy mayorcito, esto de la carrera virtual, ¿cómo se hace? ¿Cómo que...? Vale, pues bueno. Y luego otra pregunta también, no sé si para mí, que lo para quién, la tasa de supervivencia, habéis hablado que cada vez sube más, ¿en cuánto está en estos momentos? Esas dos preguntas. Vale, la más importante yo creo que es la de Miquel, que empiece Miquel, luego te contesto yo. Sí, es muy importante. Pues yo siento decirte que no me la sé de memoria. Es decir, sí que es verdad que a lo largo de los últimos años ha habido un aumento progresivo de la supervivencia, es algo constatable, es decir, de lo que estamos realmente orgullosos, pero no es exactamente la tasa. No sé si de memoria, igual tenemos aquí a la responsable del programa de prevención del cáncer de mama, es decir, es un auténtico placer estar con ella y posiblemente tenga esa información y que os la pueda aportar. Sakatu botoia, bai, streaming bidez jarraitzen nahi dira. Vale. Digo que la última publicación del Departamento de Salud es de hace, pues no sé si se publicó en 2017-2018, pero hace referencia a 3 cuatrienios, y entonces y analiza la supervivencia entre el 2000-2004, 2005-2009 y 2010-2012. 10-12 no son 4 años, pero bueno, hay una inferencia ahí. Entonces, la supervivencia a 5 años aumenta en todos los grupos de edad. Yo aquí tengo concretamente solo la supervivencia, cómo ha evolucionado la supervivencia de las mujeres de 50 a 69 años, porque son la población diana del programa, ¿verdad? Y lo que dice este informe es que en el año 2000-2004 la supervivencia a 5 años, o sea, era del 89,1% de las mujeres, y para el periodo 2010-2012 esa supervivencia había pasado de ese 89,1 a un 92,7%. Entonces, pues se ve que hay una diferencia significativa, un aumento significativo de la supervivencia. También en las mujeres menores de 50 años había una diferencia significativa, aumento significativo, y en el resto de las mujeres, en las más mayores, había también, pero no se considera que era significativo. Así que a nivel global hay un aumento de la supervivencia en los periodos estudiados, del primero al último, pero esas diferencias son significativas en los grupos de 50 a 69 y en las menores de 50. Aprovecho para decir que en las mujeres menores de 40 a 49 que tienen antecedentes familiares de primer grado, el programa también incorporamos al programa a esas mujeres también. Entonces, pues bueno, efectivamente parece que sí hay una contribución del programa de detección precoz a la reducción de la mortalidad, aparte de la reducción que aporta seguramente los tratamientos oncológicos. Lo comentábamos antes. Sí, el dato es 92,7% a 5 años. Las mujeres de 50 a 69. En relación con los datos de supervivencia que se tenía hace años, no estamos hablando de nada parecido. Es decir, afortunadamente hemos mejorado en todo, es decir, en el manejo terapéutico y en el diagnóstico precoz de la enfermedad. Por eso hacíamos importancia en la participación en los programas de detección precoz. Nosotros en este momento tenemos 3 establecidos dentro de la comunidad: el de mama, el colorectal y el más reciente, el de cervix, en los que llama la atención los resultados que estamos teniendo, porque realmente somos una referencia en relación con el tema del cribado. Es decir, hablamos de la participación, es decir, es llamativo que el grado de participación que hay, sobre todo cuando nos comparamos con el resto de comunidades, incluso a nivel internacional. Es decir, nos preguntan, oye, ¿cómo hacéis para conseguir tanta participación en relación con esto, ¿no? Y esto afortunadamente redunda pues en lo que decíamos, es que estamos en una situación muy diferente de lo que había en relación con los procesos neoplásicos hace unos años. Es decir, en muchos casos es que estamos hablando de curaciones realmente altas. Sigue siendo una enfermedad importante. Evidentemente estamos hablando que junto con las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte dentro de nuestra comunidad, la totalidad de los procesos neoplásicos, y evidentemente eso requiere un esfuerzo. Hablábamos antes del plan oncológico. Tenemos un plan específico oncológico destinado, y si lo tengo que resumir de una manera, es mejorar la supervivencia de las pacientes. Entonces es fundamental. Yo, para terminar con el tema querría decir que sí que es cierto que nosotros desde las asociaciones, por lo menos en Catxalin, siempre estamos pidiendo a las socias, a las colaboradoras, a todo el mundo que se acerca y que nos conoce, que por favor no dejen de acudir a las citas que mandan desde Osakidetza.
nos invitan a acudir a las citas. Hay mucha gente mayor que por no molestar evita el ir o el enseñar la carta. O nosotros sabemos que la primera forma de supervivencia es que si te tienen que ver algo sea en los estadios más pequeños. Entonces sí que se recuerda a las mujeres que por favor hay que acudir a hacer las revisiones, hay que acudir a las citas que nos mandan desde Osakidetza. Y en segundo lugar, con la carrera esta, Kinendu es la empresa que se encarga un poco de favorecer el ejercicio en tema de carreras. Se contactó con ellos y ellos han preparado una página en la que entras a la página, te suscribes, te mandan un dorsal que es virtual, te tienes que bajar un programa, corres o andas, cada una lo que pretenda, y esos kilómetros con el programa que te has bajado se suben y se suman a una estadística que ellos llevan. Después puedes poner tus fotos cuando has hecho el ejercicio, cuando has corrido y tal, y te la suben también. Te dan un diploma de que has participado en la carrera. Y luego tenemos una cosa, creo que es muy bonita y se puede decir ya, la Real también coopera y quiere hacer donación. Creo que ha preparado unos regalos para rifar entre todos los participantes de Kinendu. Creo que vamos amoldándonos un poco a las condiciones que se nos van presentando, y de hecho vemos eso, toda la colaboración que hay alrededor, y esto lo vamos a sacar para adelante, porque no vamos a ver la marea rosa en un sitio concreto, pero vamos a ver la marea rosa con el kit, que son las mochilas que hemos preparado, que cuesta 5 euros también, con una mascarilla, con una carta de agradecimiento y comentando que va a ser donado a Vía Donosti. Vamos a ver esa marea rosa y la tenemos que tener presente, porque el año que viene, si Dios quiere, igual con distancia, pero estaremos en mejor situación, porque conoceremos más esto y podremos hacer una marcha como hemos hecho otros años, manteniendo la distancia, pero una marcha interminable. Me la estoy viendo por todo Donosti, que va a ser, interminable. Entre la distancia que tenemos que tener y la gente que va a acudir, con las ganas que tenemos, vamos a seguir trabajando en ello. No tengo los datos aquí en este momento para darte esa información tan precisa en relación con ese tema. No te puedo contestar, no dispongo de la información. Las decisiones que se toman en relación con esto, para nosotros es muy importante siempre aplicar la mayor evidencia científica a la hora de tomar decisiones. En este sentido, es decir, estamos abiertos a cualquier posibilidad que haya en relación con hacer las cosas de la mejor manera posible. Decía antes, ¿no?, la importancia de la enfermedad en relación con la repercusión que tiene. Y en este sentido nosotros siempre aplicamos la mayor evidencia científica a la hora de tomar decisiones y establecer los procedimientos. Desde las asociaciones sí que se ve que llegan mujeres más jóvenes, bastantes mujeres más jóvenes. Ya no es las mujeres, aunque ahora con la edad que tenemos de supervivencia en la vida, entendemos que hay muchas mujeres de 50 años que están muy bien y les ves jóvenes, pero sí que hay gente muy joven con niños, pero yo creo que tienen tanta fuerza y tantas ganas de salir, de luchar, no contra la enfermedad, sino para que la investigación siga adelante, para que los tratamientos vayan bien, para que sean mucho más especializados para cada persona, que realmente son mujeres que tienen unos hilos de agarre muy fuertes para salir de ello y luchan con uñas y con dientes. Sí que se ve mucha más gente joven, pero también se ve que cuando terminan su recorrido por las etapas siguen con su vida, se reincorporan a sus trabajos y quizás sea gente que está un poco de paso en la asociación por eso, porque es gente joven, tiene sus trabajos, se pueden reincorporar y la mayoría, está encantada, ha vivido esa experiencia, pero de todo se sale y de esto también han salido ellas. En relación con
con este tema de la supervivencia hemos hablado de varias cosas, ¿no? Hemos hablado de la detención precoz como parte fundamental, pero el avance de la investigación me parece también muy importante, ¿no? El invertir recursos en el conocimiento de la propia enfermedad, la propia medicina personalizada de precisión, quiero decir, el ya poder identificar incluso bases biomoleculares que permiten de alguna manera clasificar ese tipo de tumores de manera que podemos ofertar incluso tratamientos individualizados que son para grupos de pacientes que sabemos que responden de una determinada manera. Es decir, estos son los avances que tenemos ahora encima de la mesa y que permiten, como decía Yone, pues una supervivencia del 93%, ¿no? Es decir, yo esto lo comentaba con un compañero que tuvo la desgracia de tener su pareja, dice, lo que quiero es esto comentarlo, su pareja tuvo cáncer, que lo pueda comentar a mis nietos como una anécdota que me pasó. Fíjate lo que me pasó con 50 años, ¿no? De eso se trata, ¿no? Este es el objetivo, como os decía. Me vais a permitir una cosa, que le he dicho cuando he empezado a hablar, he dado el agradecimiento por la invitación a la Diputación, en especial a Catalin, que hiciera la asociación, y he reconocido el papel que tiene de apoyo a las propias mujeres. Pero yo creo que también, y es una reflexión que le hacía al entrar, la importancia que tiene para la propia Administración contar con la voz de los propios ciudadanos, de las asociaciones de pacientes. Nosotros, no sé si os parecerá lo mismo, pero muchas veces a veces nos quedamos en la parte técnica, en la parte diagnóstica, el tratamiento, la supervivencia, pero hay veces que las familiares, las asociaciones nos aportan datos en relación con aquellas cosas que, no siendo puramente sanitarios, a ellos les da importancia. Cuestiones que son, yo creo, vitales que las conozcamos también a la hora de implementar programas dentro de Osakidetza, dentro del propio Departamento de Salud, ¿no? Detalles que igual no mejoran la supervivencia como tal, pero sí mejoran la calidad de vida de las personas. Es decir, el que alguien les asesore dónde se pueden comprar una peluca, por ejemplo, que parecerá una bobada, ese tipo de cosas, me parece que es fundamental esa visión de las asociaciones. Por lo cual, mi máximo reconocimiento otra vez a todas estas asociaciones, sí, y en concreto a Catalin. Eskerrik asko. Bueno, nosotros no somos profesionales, nunca nos metemos en el tema médico, simplemente estamos desde un lado aconsejando o explicando qué es lo que hemos vivido nosotros para que las mujeres sepan que, bueno, lo del pelo va a pasar. Hay momentos en los que te sientes un poco triste, pero puedes ir a un taller donde vas a tener muchas personas como tú alrededor y que se van a reír de muchas cosas de la vida. En estos momentos los talleres no se pueden hacer, estamos intentando de estar 2 o 3 personas organizando cosas cuando hay que hacerlo, pero ese cariño, ese arrope que se da es primordial y es el vivo ejemplo. Entonces, sí que es muy importante que reconozcan la labor de Catalin, que nos apoyen, porque, bueno, somos una asociación pequeña, sin ánimo de lucro. Nosotros no tenemos otras posibilidades que nuestro trabajo, con nuestra presencia y nuestro apoyo. Yo creo que es importante el contexto en el que estamos hablando del cáncer de mama. Yo creo que ayer hubo una rueda de prensa, el responsable del seguimiento y control, el informe lo tendréis dentro de unos minutos, me imagino. Es decir, yo creo que tenemos que visibilizar y valorizar el cáncer de mama hoy. En otros foros ya se hablará del tema de la pandemia. Gracias. Quería preguntar, hace unos días la Sociedad de Oncología Médica alertaba de que, bueno, el desvío de recursos para tratar a enfermos del coronavirus pues ha supuesto un retraso en los diagnósticos de cáncer. No sé si en este sentido habéis notado. Para nosotros siempre ha sido una prioridad a la hora de organizar nuestro sistema sanitario, que es garantizar una máxima o la mejor atención para nuestros pacientes. En este sentido, lo comentaba dentro de las palabras que he dicho, que es verdad que el coronavirus ha afectado a todos. Es decir, cuando digo a todos, no hace falta que os diga nada, incluido al sistema sanitario. Evidentemente, nosotros, en relación con las medidas que tuvimos que tomar de cara a garantizar la protección tanto de nuestros trabajadores como del personal, tuvimos que paralizar ciertas actividades que no eran vitales. Si os acordáis, y además lo hemos dicho muchísimas veces, es decir, sí que mantuvimos, es decir, nos parecía importante toda la actividad relacionada con la actividad quirúrgica, oncológica o cualquier actividad relacionada con las urgencias y en concreto con el tema oncológico. La decisión fue de que lo mantuviéramos. Evidentemente había cosas que no podían esperar.
no cabe dudas que el virus ha afectado, ha retrasado consultas, ha podido condicionar nuestra vida de manera general. Habrá que ver un poco la repercusión que con el tiempo tenga y es nuestra obligación estar atento. Pero sí que quería recalcar eso, es decir, pusimos en el foco el tema oncológico porque sabíamos que era algo importante que no debíamos descuidar y ahí centralizamos el mensaje de garantizar que cualquier paciente que necesitara una actuación en el ámbito de la oncología, diagnóstica, terapéutica, es decir, lo que fuera, es decir, garantizarla. Maite, yo tengo una pregunta de otro tema también. Quería pedirte una valoración sobre el recurso del CARTO, por favor. Bueno, es verdad que el CARTU ha presentado un recurso a la orden foral con el tema de las visitas y bueno, nosotros desde luego máximo respeto a las vías que elija el CARTU como entidad, sí decir que bueno, pues que en Guipúzcoa tenemos la circunstancia de que tenemos perfiles de personas que tienen discapacidad que están en centros residenciales de personas mayores. Tenemos centros en los que los accesos son absolutamente independientes, que no comparten espacio y en el que las personas que tienen discapacidad pueden salir y no les afecta la normativa que aplicamos a ese perfil, que es el de personas mayores más vulnerable y que requieren de unas medidas preventivas mucho mayores. Y en ese sentido pues no se ven afectados, pero es cierto que tenemos otros recursos en el que se comparte los accesos o se comparten las estancias. Tenemos claro que el virus no está dentro de las residencias, sino que se lleva a las residencias por las dos vías que puede entrar. Unas son los usuarios en sus salidas y otras son las visitas y otras son los trabajadores. Estamos tratando de realizar un equilibrio muy complicado entre las medidas preventivas que debemos de aplicar para intentar evitar que el virus entre en las residencias y compaginar con el bienestar emocional y también físico, ¿no?, de los usuarios. En ese sentido, bueno, pues no parece apropiado permitir excepciones que puedan poner en riesgo la totalidad de la residencia y la totalidad de los usuarios. En ese sentido, bueno, pues en algunas residencias se ha procedido a realizar modificaciones de tal manera que se garantice ese acceso independiente y esa no confluencia en espacios. En otras no ha sido posible y bueno, pues esto es una foto que no es fija. Vamos evolucionando y vamos trabajando y desde luego el objetivo que tiene esta Diputación es conseguir ese equilibrio y desde luego preservar la salud emocional también de todos los usuarios de toda la red de servicios sociales. Vale, de nada. Bueno, guk jakin dugu elkarteak elegite bat aurkeztu dula biziten agindu foralarien kontra. Hori errespetatzen dugu, nola ez, baina gure helburua eta gure erantzunkizuna da bermatzea ahalik eta gehien egoitzetan virus ez da ezala sartzen, ez? Orduan, alde hortatik baditugu egoitza batzuk nun desgaitasuna duten pertsonek eta adineko pertsonek konpartitzen duten bai sarrerak baita guneak eta kasu horietan ezinezkoa da salbuespen bat egitea. Bilatzen ari gea bideak hori konpontzeko. Esan nahi dut, sarrera desberdinak sartzeko edo guneak ez partekatzeko, baina egoera hori mantendu arte, edo egoera hori konpondu arte, ezinezkoa da, arrisku handia dagolako.
harremana dakagu beraiekin, foro behin baino gehiago dakagu zabalduta beraiekin, eta bueno, bere jarrera da, nik ulertzen dut, errespetatzen dut, baina beraiek ere badakite gure helburua dela eta gure bete beharra dela segurtasuna bermatzea.